Por favor, vayan leyendo. Hemos quedado ya la fecha, ¿no es cierto? Lo tiene. ¿Dónde está? ¿Lo tiene Julio o lo tiene Natalia? ¿Dónde está Natalia? Natalia lo tiene, ¿no? ¿Qué fecha es? 5. Sí, el examen, por favor. ¿Dónde está ya todo el mundo? El 3. Es el 3. Ya. Entonces se pasen, por favor, no se hagan pisar a última hora, vayan leyendo. Esta parte, hagamos un... Cardíaco. Entra la sangre al corazón y pasa directamente. Es como un canal que directamente entra. Casi el total, el 80% de la sangre pasa a los testículos. Entonces, la aurícula ahí simplemente está de figurete, pero un 20% se llena un poquito de sangre. Entonces, ese 20% va a haber una contracción en la sístole auricular. Esta sístole auricular va a exprimir, como dice aquí, se exprime y entra todo al ventrículo. Entonces, ya está completo. El ventrículo, cuando está lleno de sangre, empieza a contraer. Y como el control, como el estudio se hace en milisegundos, entonces primero empieza a contraerse sin variar de volumen. Entonces, fíjense, primero empieza a contraer y lo primero que se hace es, al estar apretando, se cierran las válvulas auriculoventriculares. Entonces ya comenzamos con el primer ritmo, ¿no? Y la contracción persiste y finalmente va a vencer y va a salir despedido por la aorta y por la pulmonar la sangre. Entonces sale y eso es la eyección del volumen ventricular. Una vez que ha salido la sangre por la aorta y por la pulmonar, se cierran las válvulas semilunares. ¿Ya? Se cierran las válvulas semilunares. Al cerrarse las válvulas semilunares, se abren las coronarias. Eso, por favor, ténganlo presente. Las coronarias. Se abren las coronarias y se nutre el ventrículo para poder seguir contrayendo. Ya, eso es la relajación. Esa es ya prácticamente estamos empezando el principio de la diástole, ¿no? Se relaja el corazón. Entonces, si ustedes ven, alrededor tengo una serie de escritos, todo un testamento, se refiere a esto. Fíjense, cuando se está contrayendo, tenemos la contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir? Contracción iso. Que aunque está contrayendo, el volumen es el mismo. Solamente que la contracción es fuerte y como les digo, el tiempo está en milisegundos, lo primero que cierra es las válvulas. Y luego de que se produce la eyección, también en la relajación tenemos la relajación isovolumétrica. El volumen no ha cambiado de la relajación, todavía no hay sangre, está relajadito sin sangre, es una palabra vacío, no tan vacío, por favor. Quiero que entiendan que cuando se contrae aquí, en la contracción, no sale toda la sangre, sale aproximadamente el 60% del volumen sanguíneo, no sale todo, se queda un 40%. Entonces, una vez que se contrae, se produce ya la relajación isovolumétrica, ese 40% está ahí en los ventrículos, y luego viene el llenado, en la diástole ya, de sangre a los ventrículos. ¿Ya? Eso es el ciclo cardíaco, está en el libro súper recontra explicado, pero yo lo tengo en una planita ahí, lo más concreto del ciclo cardíaco. Aquí nunca se olviden esto, ¿no es cierto? Cuando se cierran las válvulas semilunares, se abren las válvulas, se abren las coronarias, ¿ya? Se abren. Y a la vista de las coronarias, que se nutre el corazón. El corazón se nutre la diástole. Por eso es que eso hay que ver mucho cuando nosotros estamos usando medicamentos. En este caso, el dispositivo que hemos visto.
vamos a ver los volúmenes del ciclo cardíaco. El volumen telediastólico es el volumen de llenado. 110 a 120 entra en el corazón, ¿no? En la diástole. Ahora, de ese 110 a 120, 70 ml, que es el 60% aproximadamente, se inyecta. Y ese es el volumen sistólico, ¿ya? El volumen restante que queda es el volumen telesistólico, ¿ya? Por favor, jóvenes, con todo respeto, les voy a decir, si piensan hacer otro trabajo y quieren charlar, les pido que salgan afuera, me están distrayendo. Les he pedido con todo respeto que vayan, que no es obligatorio que estén aquí. Entonces, estaba en el volumen sistólico. Entonces, cuando se inyecta, ¿no es cierto?, el porcentaje, el 60% es el volumen sistólico. Ahora, hay un porcentaje que se queda en el ventrículo. Es el volumen telesistólico, o sea, es el 40% aproximadamente. Ahora, esto, por favor, esto es importante, la fracción de eyección. En cardiología y en cualquier estudio, nosotros siempre mencionamos la fracción de eyección. La fracción de eyección es el porcentaje que el ventrículo va a inyectar en cada ciclo cardíaco. Y la fracción de eyección es similar al volumen sistólico, ¿ya? Entonces es 60%. Entonces fíjense, aquí tenemos una cantidad de sangre, ha habido una contracción y ha salido toda esta cantidad y ha quedado un 40%. Entonces este 40% siempre va a quedarse después de la eyección, solo el 60% sale hacia la aorta y hacia la pulmonar. Ahora, es importante, ¿por qué? Porque en cardiología, cuando ustedes estén en cardio, van a ver que normalmente de 50 inclusive, 50 a 70% es normal el volumen sistólico, o sea, la fracción de eyección. Pero si la fracción de eyección baja aquí abajo de 50, ya estamos en el límite, que el corazón está enfermito ya. Y si se reduce abajo de 40, ya es insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y no van a ver ustedes que esto, yo quería traerles no he podido acceder a lo que la universidad aparentemente se ha traído, no sé si se ha traído ¿un simulador? No simuladores, en todos los hospitales hay ecocardiograma y ahí se ve clarito la fracción de eyección. Ustedes ven, está así. Está contrayendo y ahí se ve cómo sale y se queda un tanto, ¿no? Quería encontrar para mostrarles, para que nunca se olviden, porque la fracción de eyección es vital, ¿ya? Y ustedes, si aprenden a ver y saben que es el 60%, ustedes, digamos, está el corazón así y contrae, y si se queda una cantidad así, no es pues una fracción de eyección normal, ¿no? Entonces ustedes simplemente al ver un cálculo grosero ya se dan cuenta que el corazón está enfermo, ¿ya? Hay corazones que laten así, hay corazones que laten así, ¿no? Y con un 40%, 30% de fracción de eyección. Entonces, simplemente de ver uno se da cuenta, ¿ya? ¿Cómo se llama esa cardiopatía? ¿Insuficiencia láctea? Tenemos la función de las válvulas, ¿no? Aquí, fíjense, tenemos en cada válvula, tenemos los músculos papilares. Parecería que los músculos papilares lo van a hacer junto con la contracción, también se contraen, parecería que están funcionando en la contracción ventricular, en la contracción muscular del ventrículo, pero no es así. Los músculos papilares solamente sujetan de que la válvula no protruya, porque al momento de contraer el ventrículo empuja, se cierra la válvula y si no hubiera estos músculos papilares, esto se prolapsaría al otro lado. Y eso cada vez sucede en insuficiencias mitrales, insuficiencia tricuspidia, cuando se lesiona el músculo papilar, hay en las endocarditis bacterianas o virales, se inflama, se rompen los músculos papilares. Entonces aparece un soplo, ¿por qué? Porque el corazón al latir sale la sangre
Y como no tiene músculo papilar, se sale inclusive la válvula maestra. Entonces aparece un soplo. El sonido que hace como... Es el soplo que hay, van a escuchar. Eso es muy frecuente. Muy frecuente. Entonces, creo que ¿quién va a ser cardiólogo? Creo que tú no. Va a ser tú. No. Se puede hacer ahora maravillas. Cuando la válvula está mal, ponen otro lado. De cerdo. De cerdo y funciona a la misma. Yo conozco un viejito que ya está anciano y le sigue funcionando. Es cuestión de que el cirujano sea un bueno, ¿no? Y el tipo no podía caminar, pero con su corazón normal. O sea que hacen maravillas ahora. Entonces, esto es importante entender. Y ahí tenemos los ruidos, ¿no? El primer ruido, si es de las válvulas mitral y cuspidia, y segundo ruido, las semilunares, aórtica y pulmonar, ¿ya? Entonces, esos son los... aquí está el famoso ducto. Loop. Primer ruido, si es de válvulas auriculoventriculares, loop, válvulas semilunares, ¿no? Loop, 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 loop. Y eso no tiene, esto tercer y cuarto está en el libro, pero no se escucha solo en el fono audiógrafo sí se ve, pero nosotros no vamos a ver, ni tampoco en el hospital para tener, de manera que ténganlo por cultura general que hay un tercer ruido, que es el flujo de sangre a los ventrículos, y un cuarto en la contracción de las aurículas. ¿Bien? Eso es todo. ¿De alguna pregunta? Levantan la mano. Yo, doctor, dijo recién que la fracción de eyección era casi lo mismo que el volumen sistólico, Sí. pero podía tener... Es que puede haber una variación, pero si tú te das cuenta, volumen sistólico, la cantidad de volumen que se inyecta, y la fracción de eyección es porcentaje, ¿no? Ah, ya. Entonces uno es en volumen y el otro es en porcentaje. Equivale, pero es diferente la medida. Entonces vamos a ver el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por cada ventrículo en un minuto. Es el resultado del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros vemos que la frecuencia cardíaca es 70 latidos por minuto y el volumen es 70 ml, ¿no es cierto? El volumen sistólico 70 ml, entonces vamos a ver 70 por 70, 4.900. ¿Cómo es el porcentaje? Hemos dicho de 50 a 70%, se redondea a 5 litros por minuto el gasto cardíaco. El gasto cardíaco varía de persona a persona y una persona que esté en reposo o haciendo ejercicio. Generalmente en los jóvenes el gasto cardíaco siempre es menor. Estoy seguro que aquí algunos atletas que hacen ejercicio, juegan, tienen fútbol, básquet, natación, seguro que su gasto cardíaco es menor que otros que no hacen. Son de la misma edad, pero uno no hace, es más sedentario. ¿Por qué? ¿Una eficiencia del latido? ¿Inyecta más sangre en el latido? ¿Un mayor volumen eyectivo en cada latido? Lo primero que has dicho está mejor. La eficiencia. La eficiencia del corazón. El corazón es eficiente y cuando está con ejercicio hace, bueno, y cuando estás en reposo no necesita hacer tanto, entonces la frecuencia es bien leve. ¿Dónde alcanza? La alcanza con 50, 60. Increíblemente, escúcheme, parecería que uno está exagerando. Ustedes van a ir, yo estoy seguro que debe haber algunos que son atletas, que todo el tiempo están jugando tanto en la mañana hasta son parte de un equipo. Vayan en reposo, su gasto, su frecuencia cardíaca va a ser de unos 60. Parecería que fuera enfermo, no es así. El gasto, eso, la frecuencia cardíaca tiene que ver con un volumen sistólico, su gasto cardíaco va a ser menor por la eficiencia del corazón. El corazón es eficiente, precisamente en el esfuerzo late más y cuando está en reposo ya no necesita latir más porque está acostumbrado al esfuerzo. Entonces hace un latido menor y el gasto cardíaco va a ser menor. ¿Ya? ¿Te ha entendido, mi querida Natalia? El gasto cardíaco. Vamos a ver ahora los factores que afectan el gasto cardíaco. La frecuencia, obviamente, si es por el
depende del volumen sistólico, la precarga, postcarga y la contractilidad. Fíjense, aquí tenemos la frecuencia cardíaca por el volumen total del gasto. La frecuencia está obviamente influenciada por las hormonas, en este caso la adrenalina, noradrenalina, y el estímulo autónomo simpático. Y el volumen sistólico está influenciado por la precarga y la postcarga. ¿Qué es la precarga? Aquí tengo un leve concepto, aunque en el libro es un concepto largo que a veces tanto hablar uno se confunde. La precarga que aquí de saber que vienen los ventículos antes de la contracción, o sea, el volumen telesistólico, telediastólico, ¿no? Y la postcarga es nada más que la resistencia que se opone a la contracción, a la eyección del ventrículo. Esa es la postcarga, en resumen. Pero el concepto en sí del libro es bastante amplio y por eso lo he traído aquí también para que no sea tan sensible, ¿no? O sea, me refiero a que sepan, cuando la postcarga se lo toma de otro punto de vista, a veces uno piensa que es otra cosa. Entonces, esos son los que hacen que el volumen sistólico sea más o sea menor, y la frecuencia con el volumen va a dar el gasto cardíaco. ¿Está bien? Cualquier pregunta, levantan la mano. ¿Dónde está la Jessica? ¿No le sé? Jessica. No vino, ¿no? La regulación del bombeo cardíaco, el corazón va a bombear, claro, 4 a 6 litros por minuto, es el gasto, pero puede bombear hasta 4 a 7 veces más esta cantidad por minuto. Cuando una persona está haciendo ejercicio, eso se multiplica como estamos viendo, ¿ya? Entonces, lo que va a regular el volumen de sangre que bombea el corazón son Frank Starling, el mecanismo de Frank Starling, estamos diciendo. ¿Qué es el mecanismo de Frank Starling? Es el fenómeno natural que tiene el corazón ante mayor regreso de sangre al corazón, mayor contracción. Ante mayor elongación de la fibra miocárdica, mayor contracción. Entonces, es en una palabra, el mecanismo de Frank Starling simplemente se adapta a los volúmenes, ¿no? Cuanto más se estira la fibra miocárdica, más se contrae. Cuanto más volumen recibe el corazón, más contracción hay. Ese es el mecanismo Frank Starling, y para ese mecanismo tiene relación, nuevamente insisto, la precarga y la postcarga. Si nosotros, por ejemplo, en la precarga hay menor volumen, entonces obviamente el mecanismo Frank Starling va a aumentar, tiene que ser taquicardia, ¿cierto? Y si hay postcarga mayor, una resistencia mayor, va a ser más problemático la contracción en el mecanismo de Frank Starling. La contractilidad es el mecanismo intrínseco que tiene toda fibra miocárdica en ausencia, o no tiene en ausencia, no tiene nada que ver ahí el simpático, el parasimpático, no tiene que ver las hormonas, es una propiedad intrínseca del corazón. Aquí tengo el mecanismo de Frank Starling. Fíjense, aquí hay una contracción menor, se elimina. O sea, llega una cantidad de sangre, se elimina. Llega más sangre, se elimina más sangre. Si llega mucha más sangre, se elimina más sangre. Pero hay un problema, fíjense. Aquí el corazón está normal. Aquí empieza a haber una hipertrofia del músculo. Y aquí ya tenemos mayor hipertrofia. Entonces, el mecanismo Frank Starling es un mecanismo que funciona, sin embargo, que en el tiempo, si uno aumenta el volumen de sangre, si es normal, va a haber una hipertrofia fisiológica, y si es anormal, va a haber una hipertrofia patológica, dependiendo si el volumen de sangre que se retorna al corazón es anormal, el mecanismo de Frank Starling va a responder, pero producto de esa respuesta va a haber un aumento de la fibra miocárdica, anormal también si el volumen es anormal. Pero si es normal, va a haber una respuesta también normal, va a haber un agrandamiento del corazón, el corazón va a responder con más fuerza, va a haber una hipertrofia fisiológica que nada tiene que ver con la hipertrofia patológica. Fíjense, aquí vamos a ver la diferencia, vamos a adelantar, ahí tenemos, ¿no? Aquí tenemos una hipertrofia fisiológica, el corazón se agranda, los músculos se agrandan,
Y aquí tenemos una hipertrofia patológica cuando se le ha llegado más sangre anormalmente al corazón, ha respondido pero ha aumentado el miocardio, hay una hipertrofia hacia adentro, se llama hipertrofia concéntrica. La hipertrofia concéntrica es de un corazón patológico. La hipertrofia excéntrica es de un corazón de una hipertrofia fisiológica. En realidad todos los atletas tienen una hipertrofia fisiológica. En tanto hacen ejercicio, precisamente, y así como el músculo se ejercita, el corazón también se ejercita en tener mayor gasto cardíaco, ¿no? En tener mayor hidrotropismo, y nunca, o sea, la función cardíaca va a mejorar y no va a perder ningún riesgo de daño cardiovascular. En cambio, en la hipertrofia cardíaca patológica se engrosa el miocardio porque la cantidad de volumen que recibe es mayor anormalmente, y ese engrosamiento, lejos de mejorar la oxigenación, digamos, de la economía, lo que va a provocar más hipoxia, porque fíjense, aquí hay un volumen de sangre normal, aquí ya no, aquí en detrimento de su propia oxigenación empieza a aumentar el volumen, la hipertrofia concéntrica del corazón. Hemos adelantado, y aquí están los conceptos de precarga y postcarga, un poco más concreto, pero también ya no es una sola línea como la anterior. La tensión pasiva en la pared ventricular, al final de la presión diastólica, eso es la precarga. Tiene relación con el retorno venoso. Cuanto más retorna la sangre al corazón, la precarga es mayor. Cuando aumenta el volumen de sangre que retorna al corazón, va a haber mayor precarga y por tanto un aumento del volumen de eyección. En cambio, la postcarga tiene que ver con la resistencia o la carga contra la cual el corazón se contrae y tiene que vencer para inyectar el volumen de sangre. Entonces, aquí tiene que ver la resistencia. Todo lo que es arteriosclerosis, hipertensión arterial, tumores que están en la aorta, van a perjudicar y van a aumentar la postcarga. Entonces, el volumen sistólico está relacionado inversamente con la postcarga. Si hay mayor postcarga, menor volumen sistólico. Si la postcarga es menor, más bien, el volumen sistólico va a ser mayor, porque la resistencia es menor, sale más sangre. Entonces, esto está muy emparentado con el trabajo anormal del corazón. Van a escuchar mucho en el próximo año en fisiopatología, en insuficiencia cardíaca, la precarga está más, la postcarga está mal. En ese nivel van a llegar las patologías que van a haber en el corazón. ¿Esto hemos visto? Sí, esto hemos visto. Vamos a ver ahora el control del corazón por el simpático y el parasimpático. Entonces, por favor, aquí quiero que, antes de esto, vamos a avanzar esto. Un momentito. Este es el tallo encefálico. Este es el tallo encefálico, la parte superior es el bulbo de aquí, esta parte. Aquí está el cerebro y prácticamente está cubierto por el hueso, pero está el bulbo ahí, por dentro de la calota. Ahí está el bulbo de aquí. Ahí tenemos nosotros el centro cardiovascular. En el centro cardiovascular tenemos el centro cardioinhibidor, cardioacelerador y el centro vasomotor. Los tres están relacionados y ellos van a controlar el corazón mediante sus vías simpáticas y parasimpáticas. Ustedes se dan cuenta, aquí tenemos del centro cardioinhibidor sale el nervio vago al nódulo sinusal, a la aurícula ventricular. Y del centro cardioacelerador salen las fibras simpáticas a la aurícula ventricular y a las fibras miocárdias. Entonces, el centro cardioestimulador no tiene contacto prácticamente con el nódulo sinusal, sino el vago, el cardioinhibidor. Entonces, eso tiene que ver con el control. Aquí también estamos en el mismo dibujo, ahí está el centro cardiovascular y ahí está el cardioinhibidor y cardioestimulador. Y ahí están estos son
estos son los vagos, ¿no? Los vagos a ambos lados se están yendo, y fíjense, los vagos no van a ir prácticamente al músculo, van al nódulo sinusal y al aurículo reticular y a las aurículas. Pero el simpático va a inervar justamente el aurículo reticular y los ventrículos, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, ya vamos a otro punto. Cuando hay un aumento de la presión, va a haber nosotros tenemos estos vasoreceptores que están en la aorta y tenemos en una carótida, ¿no? Van a mandar, si la aorta y el volumen de sangre está mayor, entonces estos receptores que están en la aorta vela por la presión normal de toda la economía. La carótida interna que tienen los receptores va a velar por toda la presión que tiene que tener el cerebro. El cerebro tiene que tener una presión siempre normal, porque si nosotros bajamos un poquito, sufrimos mareos. Aumentamos un poquito, tenemos dolor de cabeza, igual mareos. Entonces, tenemos ahí los receptores que van a controlar que la cantidad de sangre sea exacta. Y aquí tenemos en la aorta para todo el resto del cuerpo. Entonces, ¿cómo van a controlar la presión? Si, por ejemplo, está aumentada la presión, entonces estos vasoreceptores van a empezar estas líneas que están yendo hacia el centro cardiovascular. Allá van a conectar, si hay aumento de volumen, aumento de presión en la aorta y en las carótidas, aquí van a inhibir que el simpático. Entonces, inhiben el simpático deja de estimular al aurículo reticular y a los ventrículos para que disminuya la frecuencia cardíaca. ¿Y qué hace el simpático? Aquí también se inhibe para que deje de estar haciendo vasoconstricción y tampoco se estimule la secreción de adrenalina. Pero al revés, si fuera baja la presión, igual también los receptores van a mandar aquí al centro cardiovascular y aquí van a estimular el simpático. El simpático, ¿qué va a ir? Va a ir a estimular el corazón, el aurículo reticular, el músculo, para que haya una taquicardia. Al mismo tiempo va a ir a una vasoconstricción, ¿no? Y también va a estimular la secreción de adrenalina. Entonces, de esa forma es un feedback constante, ¿ya? Los vasoreceptores son sensores, que aquí lo tengo en un ya sé. Los vasoreceptores, aquí están los vasoreceptores, ahí, ¿no? Los vasoreceptores arteriales son una obra de arte. Tenemos los aórticos y tenemos en la carótida interna los vasoreceptores. Y estos vasoreceptores, antes, cuando todavía, porque se podía estimular, ¿qué pasaría si yo empujo un vasoreceptor? ¿Cuál sería la respuesta si yo tengo un vasoreceptor y aprieto al vasoreceptor? Baja la presión, Va a subir la presión. ¿Por qué? porque inhibe el simpático. Porque el receptor siente mayor presión si tú empujas, ¿no? Ah, como el reflejo de frotarse los ojos. Claro, es el mismo Claro. principio. Ah, Entonces, son reflejos que nosotros usábamos antes cuando venía con hipertensión. Estamos haciendo. ¿Ya no se eso, ocupan? ¿no? Se hacía, está claramente aquí por debajo del ángulo de la mandíbula, y está Masaje carotario. los vasoreceptores carotídeos, y se puede hacer ahí una estimulación. Se aprieta, se estimula para que el organismo vea que tiene que bajar la presión, ¿ya? Esos son reflejos que nosotros tenemos. Y fíjense, va a dividir la frecuencia cardíaca y la presión arterial a corto y a largo plazo. Entonces, son tan importantes, y tan importante conocer esto, que si no lo conocemos, podemos ocasionar Doctor, una duda. O sea, digamos, si una persona está con hipertensión, ¿se puede hacer eso para modelar mediano a corto plazo? Claro, puedes hacerlo si no tienes nada, lo cual ahora es difícil, porque todo, aún en los centros de segundo y primer nivel, ya tienes medicamentos. Pero tipo, para ganar tiempo no sirve. Claro que sí. Si tu paciente está sin ninguna atención y tú sabes que se puede estimular en los centros vasoreceptores para bajar,
lo estimulas. ¿Cómo es eso lo que ¿Ah? ¿Cómo es? Se hace un masaje, ubicas ahí debajo, aquí lo tengo, un segundo. Debajo del ángulo está, aquí fíjense, aquí se ve bien, ¿no? Aquí mejor, aquí, ¿no? Aquí está la, no sé si... Miren, ustedes ven el ángulo, se tocan, y a ese nivel, al fondo, ahí está tocando la carótida interna donde están los vasos sectores. Entonces simplemente es balar el dedo y hacer el masaje a ese nivel. Entonces hace ese masaje y baja la presión. Pero este animal, mire por qué le está poniendo, a ver, rodillo, eso ni siquiera es masaje, directamente lo ha estimulado tanto y eso va a provocar asistolia. Y si es que las historias lo mantienen, obviamente va a causar paro. Ese paciente no era paciente, eso se publicó hace 5 años. Menos, como 3. 4 años, algo por ahí, un revuelo terrible en Estados Unidos, lo mató el tipo, no sabía nada, le puso cállate, le dijo, me siento mal, lo siento mucho, y seguía y lo mató. Le pidieron reaccionar, estaba muerto. Entonces esto es muy importante entender. Y también esto lo conocen los que pelean. Yo he visto esos tipos que hacen sus llaves, saben dónde está, y cuando apretan, esperan, esperar, y ya está listo. Se quedaron sin ningún tipo de fuerza. Pero, doctor, Y aquí traigo ese dibujito, fíjense. Aquí, ¿no? Si se dan cuenta, cuando una persona realiza un golpe, lo que está haciendo es, el cuello lo hace a un lado, ¿no es cierto? Y al hacer a un lado, ustedes saben aquí, siempre ese peleador tiene una quijada de cristal. Cuando se le da uno la quijada, se desmaya. Claro, porque cuando se da la quijada, se aprieta el nódulo carotídeo y provoca... En ese momento se desmayan y perdieron la pelea, ¿no es cierto? Pero entonces hay que tener fuerte cuando estos tipos, ¿has visto esos peleadores que tienen un cuellazo así, como si fuera, como de Tyson, ¿no? Así su cuello. Difícilmente que lo van a noquear, pues así no lo hacen hacer y su cuello está en su lugar porque los músculos están protegidos. Pero si no tienen eso, fácilmente. El reflejo del seno carotídeo, entonces, el estiramiento de los vasos receptores en el cuello, y ese estiramiento va a captar un aumento de volumen y va a producir como respuesta una baja de presión. Esa baja de presión va a producir un desmayo momentáneamente y ese momentáneo hace que, bueno, sucedan estos incidentes, ¿ya? ¿Alguna pregunta de eso? doctor, Sí, dime. ¿y cuánto dura el efecto de un masaje carotídeo? Porque es un control nervioso que... Sí, pues lamentablemente en ese momento, en tanto masajeas, porque tú dejas de masajear, vuelve normal, todo normal, ¿no? Por eso se desmaya un cachito, claro, y dura un poquito. se despierta normal porque ya se... Creo que en la anterior diapositiva estaba incluso el tiempo. Creo que en la anterior diapositiva incluso había un parámetro de tiempo, creo que se lo colocó. Ah, ¿aquí? Sí. Pausa ventricular de 3 segundos. Sí. La pausa ventricular es cuando se estimula de tal forma que está. Unos 2 segundos quedan fuera de aquí. Justo lo que nos estaba mostrando. Sí, el de George Floyd. Sí. Previo. Claro, y habla de lipotimia, ¿no? Aquí está, 3 segundos. La pausa ventricular. Pero eso te va a lipotimia, ¿ya? Pero puede producir arritmias y asistolias si persistes. Puede hasta convulsionar. O sea, antes, lamentablemente, el pobre tipo ha tenido una lipotimia y luego asistolia y ha fallecido, ¿ya? Pero la lipotimia supuestamente es transitoria, ¿no? Claro, transitoria. Si tú lo vuelves a juzgar y se normaliza. Pero si persiste la cosa, pues le va a dar un paro, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí vamos a quedar.